Bueno, estamos retomando la clase de estadística 1 que se nos cortó por problemas de conexión de la internet. Voy a compartir la lámina. Bueno, estábamos en el ejercicio, ¿no? En un ejercicio, sí. Vamos a poner estadística. Bueno, entonces, en el ejercicio, ay caramba, ejercicio 1.6, 1.7 fue este otro, el 1.8, ejercicio 1.8, ¿sí? Calcular la media aritmética para los datos ordenados del ejercicio 1.1, ¿ya? Este es nuestro ejercicio 1.1, de las cabezas de ganado. Ya hicimos la media para no ordenado, ahora para datos ordenados. Entonces, ese es el planteamiento. Calcular la media aritmética para los datos ordenados. ¿Okay? Voy a copiar la formulita para nuestra ayuda de memoria. No la puedo copiar. Ahora sí. Voy a poner aquí. Caramba. Estamos achicando. Bien. ¿Ya copiaron la fórmula con la simbología, el significado de la simbología? Sí, Lisa. Bien. Entonces, nuestros datos ordenados son estos. Vamos a partir, yo voy a copiar esto mismo y voy a partir de aquí. Estas dos columnas. Voy a copiar estas dos columnas. Ustedes también háganse un nuevo cuadrito. Un nuevo cuadrito. Aquí ya le vamos, esta es la distribución de frecuencia. ¿Sí? Y a su vez se va a llamar hoja de trabajo porque aquí vamos a ir desarrollando columnas de acuerdo a los requerimientos de la fórmula. ¿Ya? Vuelvo a repetir, este es todo un cuadro que nos está mostrando todos los detalles de una distribución de frecuencia o, ¿no? O cuadro de frecuencia. Pero en sí, digamos, son las dos primeras columnas. Lo demás es desarrollo de acuerdo a los requerimientos que uno quiera, por eso lo llamamos también hoja de trabajo. ¿Ok? Estos son nuestros datos que nos interesan. Primero, vamos a aplicar la fórmula para la media poblacional o la fórmula para la media muestral. ¿De dónde provienen estos datos? ¿De una población o de una muestra? De una población, dice. Sí, población. Entonces la fórmula apropiada es esta. ¿Sí? Esta primera. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice, para cada xi, hay que multiplicarlo por su respectiva frecuencia, fi. F minúscula i. Le dije que lo cambien esto, ¿no?
Y toda esa sumatoria de ese producto, multiplicarlo por n. ¿Sí? Trabajemos con la hoja de frecuencia. ¿Qué tenemos en estas dos primeras columnas? ¿Ya la rayaron su cuadrito? Ráyenlo así y póngale una raya más larga. Son 6 intervalos, ¿sí? ¿Qué tenemos de datos en estas dos columnas iniciales? Esta es la base, digamos, de una distribución de frecuencia. ¿Ok? Tenemos, lo único que tenemos acá es el tamaño, 40, y tenemos la FI, ¿no es verdad? Los valores de la FI. Yo le dije que cambien este FI minúscula, lo sustituyan por este F mayúscula I aquí, ¿no es verdad? ¿Sí? Lo único que tenemos de esta fórmula es eso. Entonces, nos está faltando la XI. ¿Qué es la XI? La marca de clase, ¿sí? Anteriormente la teníamos allá, pero la vamos a poner aquí. Vamos a calcular, porque de esa manera se procede a hacer el trabajo. XI mayúscula. Vamos a agarrar el mismo formato para todos estos cuadros. Okay. ¿Ya? ¿Cómo calculamos las XI? La marca de clase. ¿Alguien me puede dar respuesta? Estamos repasando, aprovechando hacer ejercicio para practicar. ¿Cuál será la marca de clase del primer intervalo? 0 más 2 dividido entre 2. Perfecto. 0 más 2 dividido entre 2 es 1. 1. 2 más 4 dividido entre 2 es 3. 2. ¿ah? Antes de. 2 más 4 es 6. Espera. ¿Sí? Bueno, 4 más 6, 10 entre 2, 5. Y así sucesivamente, ¿no? 7, 9 y 10 más 12, ¿cuánto? 11. Esas son las marcas de clase, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿De dónde salieron las marcas de clase? Esto ya lo hemos visto en las anteriores clases. Bien, entonces tenemos marca de clase, tenemos la FI y tenemos la N. Pero lo que no tenemos es el producto. Fíjense, el producto de XI por FI. Entonces, la XI, marca de clase, multiplicado por la FI, hemos cambiado esa simbología, ¿no? En vez de F mayúscula, A mayúscula I, es FI. Vamos a hacer. Como nos indica, digamos, esta identificación, tenemos que multiplicar la XI por la FI. ¿Está entendido? Sí, Lisa. En el primer caso, XI es 1 multiplicado por la FI 4. 4 por 1, 4. Como yo tengo la computadora, lo tengo los otros, ¿verdad? 6 por 3, 18. 5 por 12, 60. 7 por 10, 70. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, XI por FI. Tengo que hacer la sumatoria, porque esto me dice la sumatoria de todo esto es lo que nos interesa. La sumatoria es igual a 230. ¿Ya? Los espero mientras ustedes van haciendo su cálculo. Procuren no copiar, procuren hacer ustedes los cálculos. ¿Ok? Dice, ¿Sí? ¿y de XI el tercer cuadro no se hace su suma? ¿Cómo? No interesa. Estos son los valores representativos nomás. Y además no lo precisamos, fíjese, no lo precisamos. Sí. No es necesario entonces hacer su suma, ¿no? No, nunca, nunca,
de la XY, Ya. porque es el valor que representa cada Sí. intervalo. Además, vuelvo a repetir, ustedes para responder cualquier fórmula, fíjense qué nos dice la fórmula. Nos piden, no nos están pidiendo la sumatoria de las XY por ningún lado. Nos están pidiendo la sumatoria de las XY por las FI, que esto es lo que hemos hecho. Por eso se llama cuadro de trabajo, cuadro de frecuencia hasta aquí o cuadro de trabajo, porque aquí vamos a ir desarrollando todos los requerimientos que precisamos. Estas dos columnas ya ni las precisamos porque tenemos todos los datos, ¿no es verdad? Para este efecto de cálculo de la media. Ahora, la media, en este caso yo pongo M así, ustedes pongan este símbolo mu así como una M. Mu en griego es la M, va a ser igual a la sumatoria de la XY por FI, o sea, a este valor, ¿no es verdad? 230, dividido entre ¿cuánto? ¿Entre cuánto? Dividido 40. entre ¿cuánto? Entre 40. Aquí está 40. ¿Sí? Entonces, la media, ¿qué pasó aquí? 5.75 sale. Ah, lo que me pasó es que 5,75. sí, me faltó poner el símbolo igual. Ahora sí. 5.75. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Está clarito, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos? Fíjense aquí. Estamos desarrollando un problema específico que estos son los números de cabeza de ganado. Sin embargo, cuando calculamos la media, nos está dando un valor fraccionado. O sea, si queremos interpretarlo, no hay 5.75 cabezas de ganado, no podemos descuartizar al ganado, ¿no es verdad? Pero en términos de media, ese es el valor representativo, ¿sí? No es una equivocación. ¿Está comprendido? Una pregunta, Listen. ¿Sí? Los 230 lo dividió con los 40 y ese es el resultado. Ese es el resultado. 230 aquí, 230 dividido 40. Eso es lo que dice la fórmula. Ya. ¿No? La sumatoria de las XY por FI, que es 230, la sumatoria, dice el numerador, lo dividimos entre la N mayúscula, en este caso, tamaño de población, que es 40. ¿Ya? Ya. Ahora, Listen, sí, adelante. una preguntita más. ¿Cómo lo identifico que son población o muestra? De su común censo, Si no le dicen, o sea, los libros, los ejercicios de los libros a veces dice sea una muestra o sea una población, ¿no? Pero cuando no estamos nosotros con los libros y estamos haciendo un trabajo práctico, tenemos que saber qué es lo que estamos trabajando. Hemos hecho aquí una revisión, ¿no? Aquí no por ningún lado nos dicen esta es una muestra o esta es una población, no, pero nosotros deducimos que estos datos provienen de una población. Léalo el ejercicio y se va a dar cuenta. Dice que están levantando la información de las 40 familias que hay en una comunidad campesina. Entonces, de todas las familias, ¿no verdad? El Ya. otro ejercicio Sí. que lo vamos a hacer ahorita, específicamente yo escogí uno de una muestra, porque leyéndolo, ese ejercicio me dice, es una muestra, porque son 30 carros que tomaron la velocidad y sabemos que hay pues miles de carros en Santa Cruz, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio específico de una muestra. ¿Ok? Ya, Lisa. Ya. Gracias. Bueno, otras cositas para aclarar. Ya aclaramos, por ejemplo, que en este caso uno dice, bueno, ¿quién va a tener 5.75 cabezas de ganado? O tiene 5 o tiene 6, ¿no es verdad? Pero este es un Sí. promedio, esto es un promedio, es correcto. Ya, este es un promedio. Aquí ellos no podían decirme, una familia no puede tener, por ejemplo, 7.1 cabezas de ganado. No. Esto está correcto porque es un número entero, ¿sí? Otra aclaración. Fíjense ustedes los valores. Aquí encontramos
el valor de la media para datos no agrupados o no seleccionados y nos dio 5.25. Y acá encontramos el valor para datos agrupados que nos salió 5.75. Diferente, ¿no es verdad? ¿Será que hemos cometido un error o no? No. Lo que ocurre es lo siguiente. ¿Cuál será el verdadero valor? ¿No? O sea, el valor más exacto, no el verdadero valor, porque son verdaderos valores. ¿Cuál sería el valor más exacto? El de los datos no ordenados. ¿Por qué? Porque para calcular este valor han participado cada uno de los datos tal como están aquí en origen. O sea, los 40 datos yo los he tomado y los he sumado. ¿Ok? Entonces, al cálculo de los no ordenados están participando todos estos datos. Es lo más representativo. Sin embargo, para los datos ordenados ya no estamos participando todos los datos, los 40 datos, sino lo que están participando es el valor representativo de cada intervalo. Entonces, hay un pequeño error, ¿no es verdad? Ahora, nosotros siempre hemos insistido, digamos, que es muy conveniente trabajar con datos agrupados porque facilita el trabajo, pero uno tiene que tomar en cuenta que siempre hay un pequeño errorcito que si se lo tomara de los datos originales tal como vienen, ¿no? Tal como vienen. ¿Está comprendido? ¿Está comprendido estas aclaraciones que hemos hecho? Sí, licenciado. Está correcto, ¿no es verdad? Bueno, vámonos con otro ejercicio para que vamos agarrando mejor este otro ejercicio. Este era el 1.7, 1.8 fue este. Este será el 1.9. Ejercicio 1.9. Hagámoslo lo mismo. Ejercicio 1.9. Calcular la media aritmética o media, simplemente media. Ay, caramba, estoy con el teclado inglés. Para datos ordenados del ejercicio 1.2, creo que era este, ¿no? 1.2. A ver, 1.2. Ok. Calcular la media aritmética para datos ordenados del ejercicio 1.2. Voy a copiarme esto. Rubén, estoy pasando clase. Te devuelvo la llamada después. Ya, chao. Voy a copiarlo. Y lo voy a traer acá, para ayuda a memoria. Ok. Entonces, hagamos de la misma manera, ustedes háganse un cuadrito al inicio, digamos, con estas dos columnas, el mismo cuadro. Yo lo voy a copiar. Que lo tengo acá y lo voy a poner aquí. Pega. Okay. Okay. ¿Ya lo han copiado? Sí, listen. Ya, correcto. Bien, entonces ejercitemos. Me piden calcular la media aritmética para datos ordenados. Lo que yo tengo que conocer es cuál de estas fórmulas es la adecuada, ¿no? Para aplicar. Entonces, ¿será que los datos vienen de una población o será que los datos vienen de una muestra?
verificamos la pregunta que dijo su compañera, la preguntó, ¿no? ¿Cómo sabemos si es muestra o población? Bueno, aquí no nos dice por ningún lado si es muestra o población, pero Muestra. deduzcamos, leámoslo, ¿no? Aquí se han tomado las velocidades de 30 carros, como lo habíamos comentado, y sabemos que en Santa Cruz hay miles de carros. Entonces esto es una muestra. Muestra. Estos 30 son una muestra, ¿no es verdad? Eso habíamos Sí. quedado. Entonces, la fórmula que debemos aplicar es esta de acá. X con su rayita arriba, sumatoria XI por FI dividido N minúscula. ¿No? ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar la formulita, la voy a copiar aquí. X con su rayita para arriba, que no la encuentro, va a ser igual a la sumatoria, la suma de la XI de la XI. ¿Cómo puedo representar esto? La XI por la FI. Y todo eso lo dividimos entre N minúscula. Esta F de aquí es minúscula. ¿Ok? Esa sería la formulita, ¿no? Es la misma, ¿no? Es la misma fórmula. Sumatoria X con su rayita arriba igual a la sumatoria de la XI por la FI dividido N. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que nosotros precisamos conocer el producto de la XI por la FI. Vamos a ver qué de datos tenemos de estos dos, porque esto, volvemos a repetir, un cuadro de frecuencia, este es el origen o la base, los intervalos y la frecuencia. ¿Sí? Intervalos buchaquenses. Bien. Lo único que tenemos aquí es las FI, ¿no es verdad? Tenemos las FI de cada caso y tenemos 30. Nos está faltando XI. Nos está faltando la XI y después hacer el producto. Entonces, calculamos la XI. La XI, que es la marca de clase. ¿Cómo encontramos la marca de clase? Límite inferior más Más límite superior dividido dividido entre entre 2. 2. 10 más 26 dividido entre 2. ¿No, verdad? Encontramos entonces... no lo tengo, no lo puedo formular. 18 sale el primero. Ya, 18. Aquí lo tenemos de todas maneras, ¿no? Ya yo lo copio. Y lo tengo acá. Eso, ¿no verdad? Y la sumatoria no nos interesa, pues, ¿no? Es la pregunta que no nos sirve para nada la sumatoria de la XI. Lo otro que desconocemos es el producto de la XI, ¿no? Por la F minúscula sub I. ¿Sí? Eso necesitamos, porque eso nos dice la fórmula, en el numerador es eso, ¿no? Entonces, la XI por la FI. En cada caso tenemos esto. Ustedes calcúlenlo. 7 por 50 hace 350, 4 por 66, 264. ¿Ok? 1356 me salió. Nos interesa Sí. la sumatoria. La sumatoria, ¿no? ¿Verdad? Sí. Correcto. Sí. La sumatoria es 1356. Sí. Ya, pongámosle número personalizado. Ay, caramba. Disculpen ustedes. Eso. 1356. ¿Ok? Aplicando la fórmula, entonces,
la media va a ser igual a la sumatoria, ¿no? 1356 dividido el tamaño de muestra o número de muestra. 45,1. 45.2. ¿Ok? Kilómetros por hora. ¿No? Kilómetros por hora. Eso es. Aquí también la misma aclaración, ¿no? En este caso podemos tener 45.2 kilómetros por hora como promedio, razonable, ¿no? Pero en el anterior caso no podíamos tener 4.75 cabezas ganado, ¿no? Decíamos, ¿no? Pero la media es la media. Pero aquí fíjense la diferencia de la media de datos ordenados, 45.2, y en cambio acá datos no ordenados, 44.97. ¿No? Sabemos que va a haber diferencia. El dato más exacto es este, el de los datos no ordenados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Licenciado, disculpe, ¿solo que me lo puede volver a repetir? ¿Qué diferencia hay entre los resultados ordenados y los no ordenados? Claro. El- Ya. Fíjese, para calcular la media de datos ordenados, este valor es sumar todos estos datos, los 30 datos, y dividirlo entre 30. ¿Qué quiere decir eso? Que han participado cada uno de los datos. ¿Sí? Todos los datos han participado. Todos los datos. ¿Sí? Entonces ese es un dato exacto. El más exacto. ¿Qué pasa con el resultado de la media para datos no ordenados? Los datos no ordenados ya no entra en la fórmula todos los datos, sino cuál es el valor representativo. No entran los 30 datos, sino lo que entra es este dato, el valor representativo de cada intervalo o marca de clase. ¿Ya? Entonces, el resultado, comparándolo con el otro, pues es lógico pensar que el otro es más exacto porque entra cada uno de los datos. ¿Ya? Esa es, digamos, la interpretación. Ya, Bueno. gracias. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? Tenemos unos 5 minutitos más. Esta fórmula que tenemos nosotros aquí, también podemos encontrar la media. Vámonos con este primer ejercicio, que tenemos dos columnas acá. También podemos encontrar la media con otra formulita muy parecida a esta, ¿no? De la siguiente fórmula. La media, por ejemplo, en este caso la mu, va a ser igual a la sumatoria, a la suma, yo le pongo suma, de la, esta misma acá, ¿no? A la sumatoria de la xi multiplicado por hi minúscula. ¿Ya? Fíjense, la misma fórmula podemos cambiar de fórmula y utilizar xi por hi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la hi, ¿se recuerdan ustedes igual a la fi dividido entre m? ¿Sí? ¿Qué es hi? Hi es la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Sí. ¿Sí? Vámonos aquí. O sea, lo que se ha hecho es esto de aquí, la fi dividido entre n, es la hi. Entonces, si esto es hi, multiplicamos por xi y tenemos que sacar el mismo valor. ¿Ok? A ver, encontremos la hi. ¿Cómo la encontramos la hi? Dividiendo 4 dividido entre 40. dividido entre 40. Correcto.
Si queremos correr para todo esa fórmula, bueno, en la computadora o en el Excel yo lo voy a fijar 40. Y aplico la misma fórmula para todo, ¿no? Estos valores son los que hemos encontrado acá. Son estos mismos valores. 0.10, 0.15, 0.3, 300, ¿no? 0.10, 0.15, 0.3, 0.25. A toditos pongámosle 3 decimales para que quede más bonito. ¿Ok? Entonces, cada uno de ellos es la frecuencia dividido entre el total. La frecuencia dividido entre el total. ¿Ok? La sumatoria, ¿cuánto tiene que dar? 1. ¿No es verdad? 1. Ok. Bien. Ahora, si hacemos el producto XI por HI, XI por HI, porque aquí nos dice la sumatoria de la XI por HI, ¿no? Entonces vamos a hacerla. XI por HI. Le damos un copy, pongámosle 3 decimales a todas, y eso. Y la fórmula nos dice la sumatoria de la XI por HI. Esto hemos reemplazado por HI, que es esto, ¿no? La sumatoria. Y nos da exactamente el mismo valor, ¿no? Otra fórmula, o trabajan con la frecuencia absoluta o trabajan con la frecuencia relativa. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Lisa, una pregunta ¿Sí? más, por favor. ¿Me lo podría explicar nuevamente? El valor representativo de ese 5.75, ¿cómo lo podíamos interpretar? Esto, en media, el promedio de cabezas de ganado que existen por cada entre las familias es de 5.75, el promedio. El promedio 5.75. ¿O usted está queriendo volver a que le explique esta diferencia con esta diferencia de acá? Ajá, sí, Lisa, solo que quería, cómo se podía interpretar en el caso de la... En este caso, el 5.25 o 5.75 es número de ganado por familia. ¿Sí? Eso representa. ¿Qué es el 5.25 y qué es el 5.75? Es el promedio. ¿Cuál es el promedio? Número de ganado por familia. ¿Sí? Ya, gracias, Lisa. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ustedes hagan este ejercicio de aquí y encuentren la media. Este mismo valor tiene que dárselo, pero aplicando esta formulita. ¿Ya? Aplicando esa formulita, encuentren la media. Ay, caramba. No sé qué pasa aquí. Ay, ya lo borré ahí. Dicen en total serían ¿cuántos ejercicios con lo que hicimos hoy? Aquí está el número, ahorita se lo damos. 1.9 van hasta ahorita. Ah, ya. Dicen, ¿será que por 9 favor ejercicios. lo puede mostrar el 1.6 y el 1.7? Es que llegué tarde a la clase y para sacarle captura, por favor. 1.6, 1.7. Están en las otras Todo lo grabaciones. graba. Todo está grabado. De todas maneras, por ejemplo, este es el 1.3, ¿no? De los ingresos mensuales. Después creo que el 1.4 fue la gráfica. ¿Ustedes la tienen? Sí. La Sí, gráfica creo que. ¿Ah? Sí, Lisa. A ver si el Excel lo va a pasar Este fue o... 1.4. Este fue 1.4. La distribución de dividendos. O sea, ¿no? Rellenar este cuadro.
El 1.5 fue este. ¿Ok? El 1.6, no sé cuál será el 1.6. 1.1. 1.6 es este que hicimos al comienzo de la clase. La media. Sí, ¿Sí? la media. El aritmética. 1.7 fue este otro. La media para datos no ordenados. Ahí están todos. Ya, Lixen, gracias. Ok, tengo que despedirme porque tengo una clase a las 9:15 con administración financiera o administración de empresas. Entonces, le hago llegar estas grabaciones la próxima, el día de mañana. ¿Ok? Ya, Lixen, gracias. Ya, Lixen. Lixen. Muchas gracias. Ya, Lixen, Hasta luego, gracias. jóvenes. Luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta Lixen. luego. Hasta luego.